Qué lindo siempre encontrarnos, Sergio Blanco. Qué placer, porque además hablamos de la vida, hablamos de la familia, hablamos de todo, y alguna vez nos ponemos a hablar de París, pero ahora estamos hablando de que estás estrenando otra vez en Montevideo, otra vez andás por acá. De a poquito estás viniendo más seguido. Otra vez por acá. El placer es mío y muchas gracias por la invitación. Sí, estoy viniendo cada 3-4 meses. Estoy viniendo a Montevideo y también un poco a la región, con mucha actividad en Buenos Aires, en San Pablo, en Santiago. Y cada vez que vengo, por supuesto que Montevideo ocupa un lugar muy, muy particular, y en este caso vine para el estreno de este texto Tráfico, que esta vez no está dirigido por mí. No, está Felipe Ipar. Está dirigido por Felipe Ipar, interpretado por Sebastián Serantes, con todo un equipo de diseñadores y de personas que, como siempre decimos, somos una familia, porque somos personas con las que trabajamos hace muchos años. Así que el lujo de venir a un estreno. Me hace acordar, el otro día no fue hace tanto, pero me parece que sí, porque fue durante las vacaciones. Anduve por La Serena, ¿no? Por La Paloma, y un poco la construcción de la casa de Jorge Drexler en La Serena es como, bueno, de a poco venir un poco más seguido, capaz que salir de acá para las giras y poner un pie más acá. Supongo que no lo estás haciendo todavía, pero la vida te está trayendo bastante más seguido. Sí, es algo que lo hemos conversado incluso con Jorge. Algunas veces nos pasa eso, ¿no? Cuando uno se va, el tiempo va pasando y increíblemente el lugar donde empezó todo, vamos a decir, cada vez a uno lo llama más. Imagino que es parte también de los ciclos de la vida. Las personas se van poniendo mayores, las personas, la familia, entonces uno también quiere estar próximo de esas personas. Es un conjunto de cosas que hace que, sin lugar a dudas, se empiece de vuelta a volver. Yo disfruto mucho mis venidas. Al mismo tiempo tengo mi vida en París, que es donde vivo hace ya 30 años, y tengo muchas veces me preguntan ¿dónde es tu casa? Y yo siempre digo que mi casa, siento que es donde están mi biblioteca y mi gato, que por ahora están en París. Claro. Pero sí, sin lugar a dudas, ir y volver cada vez lo estoy practicando más. Me gusta porque contigo se puede hablar de la muerte de la forma más natural del mundo. Sí. ¿Dónde te gustaría que estuviera? ¿En Montparnasse o en el mercado, o en el cementerio, no sé, del buceo? ¿Dónde te gustaría estar? Por ponerle, sí. Capaz que me decís tirarlo en el Rosedal, pero... No, yo sí que no. Creo que en el buceo. Sí, creo que en el buceo. Es una pregunta que me hago, no me es algo en lo que no haya pensado. Me gustaría mucho estar en el buceo, porque es donde está toda mi familia, porque es un cementerio hermoso, además, la proximidad del mar, tiene una fauna que es extraordinaria, de pájaros que son típicos del cementerio, y es uno de los cementerios con una flora más bella. Tiene una especie de cipreses que no se ven en otros cementerios. Así que creo que el buceo es un lugar que me gustaría mucho. Viste que tanto Montparnasse como, bueno, el otro cementerio que no me acuerdo del nombre ahora, Père Lachaise, son cementerios donde hay gente muy famosa. Sí. Donde hay dramaturgos, filósofos, historiadores, cantantes. Sí. Entonces uno que también, vos que estás como en el mundo artístico viviendo en París, decís, bueno, capaz que me gustaría tener un lugarcito. Mirá, por decir un disparate, ¿no? Por decir 2 cementerios que a los que supongo que no todos los actores, actrices, músicos, filósofos pueden ir. Voy muy seguido a los 2, porque además en los 2 tienen el Père Lachaise en particular tiene un parque que es hermoso y se puede visitar. Y en los últimos años he tenido que ir a los 3 incluso para participar de exequias de personas que han fallecido. Pero en los 3 hay personas muy importantes. En Montparnasse, por ejemplo, voy siempre a ver la tumba de Beckett, que es hermosísima. Yo voy a ver la tumba de Sartre. Claro, está Sartre también allí. Voy casi que de memoria. Donde está y le dejo siempre una cartita. Está Sartre, justo Simón de Beauvoir, es cierto, que están allí. Y después en el Père Lachaise hay tumbas maravillosas. Está la tumba de Oscar Wilde, por ejemplo. Está Morrison, ¿no? Que mucha gente del rock and roll va. Jim Morrison. Y me gusta mucho también el de Montmartre, que es cerca de mi barrio, por donde yo vivo, porque allí está la tumba de Stendhal. Mirá, que es uno de mis escritores nunca fui el de Montmartre preferidos. Es hermosísimo porque está atravesada por una calle que lo atraviesa. Es muy bonito, es un cementerio precioso. Así que cualquiera de los 3 me gustan y son lugares que visito y a donde voy. Yo el cementerio, qué increíble que me hables de esto, porque acabo de terminar un almuerzo con Gabriel Calderón y hablábamos de los cementerios, y yo le contaba cómo mi madre con 8 años me llevó un día a ver el cementerio del buceo, y fue mi primer encuentro con un cementerio y lo disfruté muchísimo, ¿no? Le quité ese miedo que tenemos de ver que un cementerio es un lugar donde también hay vida, ¿no? Donde se honra la memoria de los muertos, donde hay sepulcros, pero donde hay también fauna, flora, bancos, gente caminando, el cielo se ve siempre desde una zona muy bonita,
porque tiene lugares descampados. Es un lugar muy bello, un cementerio. Hablábamos de eso recién con Gabriel Calderón. Sos casi mexicano con el tema de la muerte porque te reís bastante de la muerte. Te has matado a vos mismo y has matado a tu padre, a tu madre, has matado a tu familia. He matado al mundo entero. Has matado al mundo entero. Por tanto, hablar de cementerios y hablar de muerte es como de lo más natural del mundo. Y hablando con Gabriel Calderón más de una vez me decía, bueno, en realidad todas las historias universales terminan hablando de la vida y la muerte, del amor y el odio, ¿no? ¿Verdad? Y yo lo digo siempre eso, ¿no? Eros y Thanatos, amor y muerte, los dos grandes temas de los que habla toda obra de arte. Y la muerte es un tema que nos habita, que lo hemos hecho tabú, que esta sociedad de consumo, ¿no? Lo ha hecho tabú como una forma de no hablar de un tema que es esencial y que es lo que de alguna manera, a mi entender, le da sentido a la vida, ¿no? Lo que significa la vida para mí es el saber que nos vamos a morir. El famoso ese Memento Mori, ¿no? Sí. Yo tengo una conferencia autoficcional que se llama Memento Mori. Memento Mori es recuerda que vas a morir, que se complementa con otro, Carpe Diem, ¿no? Es decir, recuerda que vas a morir, por lo tanto, vive la vida al máximo, ¿no? Yo creo que saber que las cosas tienen un fin nos le da sentido a la vida, ¿no? Yo siempre invito a no nos olvidemos de morir. Sócrates, qué buena frase esa, no nos olvidemos de morir. No nos olvidemos de morir. Porque todo el mundo le saca la pata al lazo con la muerte, ¿no? Cuanto más lejos, mejor. Sí, bueno, al mismo tiempo hay que saber que también la muerte tiene un aspecto doloroso, desgarrador, complicado. Puede estar escuchándonos personas que en este momento están atravesando un duelo o una enfermedad o que acaban de perder a alguien, y sin lugar a dudas que la muerte también tiene una zona complejísima y tristísima, pero yo creo que es lo que le da sentido a la vida, saber que nos vamos a morir, y que de alguna manera, como dice Simone Weil, la filósofa, la muerte es lo más precioso que se le ha dado al ser humano. Después de la muerte, el amor, ¿no? Es decir, hay que saber morir, y Sócrates decía que la filosofía es aprender a morir, que vivir es transitar la vida preparándonos a la muerte. Mirá qué bello este dicho, que es maravilloso, ¿no? Ese misterio de lo que es la muerte. Dice, imagina la oruga que su fin es la mariposa. No sabemos lo que es la muerte. Y el no saber lo que es la muerte, que es algo que no está definido, la religión fracasa, no la puede definir, la ciencia tampoco. De un punto de vista termodinámico, no sabemos lo que es la muerte. No sabemos en qué momento un cuerpo muere, hay protocolos clínicos que determinan la muerte, pero después hay una ambigüedad cuando el cuerpo deja de morir realmente. Es casi como una convención. Exactamente, pero termodinámicamente no sabemos exactamente cuándo es que morimos. Con lo cual, no sabemos, es un gran misterio, es ese territorio, como dice Hamlet, de donde no ha venido nunca nadie. Y eso es interesante también, esa curiosidad, ¿qué pasará? ¿Qué habrá después? No lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces yo creo que de alguna manera el saber que nos vamos a morir le da un sentido a la vida, y por eso la muerte siempre me ha acompañado en los aspectos más bellos y también más violentos, pero es algo a lo que incluso no le tengo miedo. A veces es casi como un oxímoron pensar en morir de amor. Sí, sin embargo existe, claro. Sin embargo existe, ¿no? Porque yo creo que también están las muertes a las que estamos permanentemente enfrentados. Después está la muerte, pero después hay micromuertes, la muerte de un empleo, de una relación de amor, la muerte, pero el morir de amor también puede pasar. ¿Podemos morir de amor? Sí, es posible morir de amor, es posible. Yo también lo cuento eso en otro. Ese diálogo pertenece a otra conferencia mía, que es una conferencia sobre el amor, Divina Invención, en donde un personaje le pregunta a otro, ¿es posible morir de amor? Bueno, yo creo que sí, que es posible morir de amor, que se puede morir de amor, ¿no? Ahora vamos a hablar de tráfico en un momentito, pero me enrosco a hablar de estas cosas. No sé cómo llegamos cómo llegamos al cementerio y del cementerio del amor, ¿no? Nosotros siempre empezamos a hablar así y terminamos. Cuando hablas de tus convenciones, de tus convenciones dijiste, ¿no? Es el nombre, ¿no? Las conferencias autoficcionales. Convención fuera por ahora, qué sé yo. Cuando hablamos de las conferencias, uno, no sé, yo fui a ver, por ejemplo, tu trilogía, entonces, bueno, esto es una conferencia, es una obra de teatro, es un monólogo, es teatro leído, o en realidad es una conferencia escrita para hacer, ¿no? Para poner el punteador ahí en el puntero y mostrar en una pantalla. ¿Cómo te gusta jugar siempre en el límite, en el borde de lo que, ¿cómo llamarlo? De lo que está definido. Sí. Una conferencia puede ser una obra de teatro y viceversa. Sí. Y la autoficción puede ser una ficción o una realidad, y viceversa, y estás siempre caminando por el límite. Interesante eso. Me interesa mucho a mí lo híbrido, lo que está en esas zonas de no man's land, lo que no es una cosa ni la otra. Elsa Morante decía la belleza del centauro, ¿no? Que es dos cosas a la misma vez. Que
Y es posible que todo eso esté vinculado, volvemos a lo que hablamos al principio, el hecho de no ser de acá ni de allá, ¿no? De haber nacido en un país, pero haberme formado en otro, estar entre dos continentes, dos lenguas, dos culturas. Hay algo de híbrido, ¿no? Hay algo de... A mí la gente me dice, ¿te sentís más uruguayo, más francés? Durante mucho tiempo sufría eso, ¿no? O el ser bilingüe, el manejar dos lenguas. Durante mucho tiempo lo sufrí, lo padecí. Hoy en día te diré que me gusta no sentirme ni una cosa ni la otra, ¿no? Sino lo que une y separa lo franco-uruguayo, lo europeo y lo latinoamericano, el español, el francés. Entonces, yo creo que eso me ha marcado mucho en mi vida y me lleva a que busque formas, como bien lo analizás tú, que están en esa frontera en donde no se está de un lado ni del otro, ¿no? Como la autoficción, que no sabemos si es verdad o mentira, o esas conferencias que están en esas zonas liminales donde es conferencia, pero es teatro, tiene un discurso académico, pero al mismo tiempo se involucra con aspectos de la vida privada, por lo tanto pierde el carácter académico y objetivo y toma un carácter más subjetivo y personal. Yo nací en la calle Chuy, en el Prado. Y yo me pregunto si eso no me habrá marcado. Claro. Porque el Chuy, quizás nosotros, es el ejemplo máximo que tenemos en Uruguay de una zona liminal y fronteriza donde con solo desplazarte un poco estás en otro país, en otra lengua. Y si querés estás en los dos. Y si querés estás en los dos. Entonces, por primera vez lo estoy pensando esto, que quizás ello me ha condicionado, que ya viene desde mi propio nacimiento, porque nací, viví allí mis primeros años en el Prado, pero la frontera es una zona que me resulta fascinante, ¿no? Yo le temo mucho a la clasificación, a esa manera de ordenar creo que es interesante lo que está entre dos cosas, ¿no? Y sin lugar a dudas yo me muevo mucho en esas aguas. ¿En cuál estás? ¿En qué agua fuera de lo teatral estás entre dos cosas? ¿Dónde te sentís en tu vida que no sos un extremo ni otro, sino un gris? Y te diré que a medida que voy, y estoy seguro que te está pasando lo mismo a vos, que a medida que los años van pasando y que uno va envejeciendo, más me siento gris, más escapo a los extremos. ¿Viste? Que a los 20 años estábamos todos en un extremo. Y decíamos un montón de cosas, ¿verdad? Que eran tremendas. Sí, aquello que se dice que prendés los fuegos a los 20 años que después querés apagar. Y te diré que cada vez estoy más en tratar de calmar, de entender que no es ni una cosa ni la otra, que estamos hechos de claroscuros, ¿no? Que es muy fácil negro, blanco, arriba, abajo, izquierda, derecha. Yo creo y que la riqueza del ser humano es ese claroscuro, que el barroco, vos que sos un admirador de la cultura europea, que has viajado, que encontrás en Europa, en el barroco, en esas pinturas de Caravaggio, de Latour, ese chiaroscuro que el barroco entendió también, ¿no? Ese juego de luz y sombra, ¿no? No somos una cosa o la otra, sino que somos las dos. Entonces, no hay nada en donde sea extremista. Sí puedo ser radical en algunas posiciones. Por ejemplo, radical cuando tenemos que indignarnos con lo que está pasando en el mundo. ¿Sabes que te iba a preguntar esto, no? Una de las, me parece, de las ignorancias más grandes que existe desde el lado de los gobiernos, ponele, es este nuevo discurso de odio, pero de un odio que, por ejemplo, no sé, destruye la diversidad, un horror, que destruye la migración. Yo creo lo hablo con nombre y apellido por Trump, pero podemos ponerle un montón de nombres de Milei y demás. Espantosa. No, pero... Yo creo que estamos viviendo en un mundo gobernados por irresponsables. Yo creo que el presente siempre nos dolió. Preguntale a Príamo si le dolía su presente, que estaba viendo la caída de Troya, y también le dolería y diría es el peor momento del mundo. Cada momento contemporáneo vive su contemporaneidad. Pero nunca el mundo vivió estar gobernados a escala mundial por irresponsables, Trump, pero también Biden, sí, claro. Netanyahu, pero también Hamas, Putin, Milei, Bolsonaro, todos estos personajes, Maduro, estos personajes peligrosísimos, Europa cada vez más siendo gobernados por extremas derechas o mirando para el otro lado cuando no está atendiendo asuntos que podría atender. Yo creo que estamos realmente... Y asistiendo a cosas terribles, que es confundir la libertad de expresión, que es una libertad que tenemos que proteger, con los discursos del odio, ¿no? Porque las cosas que oímos estos últimos días en boca de Donald Trump, de Elon Musk o de Milei en Davos, es algo lamentable, ¿no? Eso se llama discurso de odio, que es estigmatizar y atacar, claro, a un grupo de personas. Eso es algo tristísimo y ahí sí soy radical y eso hay que combatirlo. El otro día estaba leyendo no sé si era un tuit o un título o algo que era algo así como el hombre más rico del mundo persiguiendo a los más pobres del mundo, ¿no? Eso es algo que nunca se vio, pero que está cambiando los paradigmas porque no tenés ningún ejemplo de civilización
desde las judeocristianas o planetarias, en donde el hombre más poderoso ataque con tanto desprecio a los más pobres de la Tierra. Si el hombre más rico del planeta atacando a los más necesitados y los más pobres del planeta, y haciendo de los inmigrantes delincuentes, claro, ¿no? La inmigración es un derecho, no es un delito, es decir, desconociendo además los principios básicos, no solamente éticos, sino hasta jurídicos. Y yo creo que estamos asistiendo a un momento muy peligroso de la posverdad, de la posdemocracia, porque esto no son democracias, porque la democracia tiene que aceptar la diversidad de discursos, la oposición, la alternancia, la discrepancia. A mí me encanta, no hay nada más bello que el teatro surgió con la democracia. Claro. Está Antígona, pero también está Ismena. Tienen que haber distintas posiciones, discusiones. Yo con eso estoy de acuerdo, pero otra cosa es esto que estamos viviendo, que son los discursos del odio que le aparecen y que las verdaderas democracias los tienen que apagar inmediatamente. Y estamos viendo un momento en que aparecen esos discursos y nadie los apaga. Sí, estaba viendo, no sé qué fue, como una historia que pusiste, que lo vi hoy y que me pareció fantástico, que era tipo... antes marica que fascista era. Ante marica que fascista. Ante marica que fascistas. Sí, sí, ante marica que fascista. Y también no se metan más con nosotras. Sí. Seremos implacables, podemos ser peligrosísimas, porque el colectivo LGTB viene siendo automáticamente vapuleado, insultado por todos estos gobernantes de extrema derecha, por todos estos imbéciles, porque no hay otra palabra. Y hay un momento en que hay que decir basta. ¿Volvemos al siglo XV, XIV, XVIII con esto? Peor, 16, no sé. peor. Como bien porque es una inquisición genérica, ¿no? Es una cosa espantosa. Como decía ayer una señora mayor que en las calles de Buenos Aires, ni Videla. Es terrible lo que estamos viviendo, lo que está haciendo Milei. Porque además hay que entender algo, y es que las palabras generan actos. Y acá te hablo como filólogo. Las palabras no solamente son palabras descolgadas de lo real, y eso lo estudia una parte de la lingüística, que es la lingüística pragmática. Hay un vínculo muy fuerte entre la palabra y la acción que genera. Y está sabido y consabido que el discurso de odio genera actos de odio. Y que un presidente genere esos discursos termina generando actos de odio. Entonces yo creo que es hora de movilizarnos. Ha habido una movilización mundial a escala planetaria que ha sido extraordinario, porque no solamente se manifestó de forma masiva en Buenos Aires, sino que en el mundo entero, en los consulados de Argentina, se congregaron cientos y cientos de personas para decir de ninguna manera. Hay que poner un freno a estos discursos del odio. Lo más bello que tiene el ser humano es la diversidad, y todo discurso racista, homófobo, antisemita, antiislamista, hay que inmediatamente sancionarlo. Vamos a hacer una pausa y hablamos de tráfico entre la condena y la esperanza. Se puede decir que es esta obra que está en el auditorio de la Reta, que está en el Sodre, que va a estar hasta el 9, ¿no? Hasta el 9. Hasta el 9 con Seba Cerantes. Yo no sé si es para esta obra o si en la vida real, porque como es autoficción, Seba Cerantes tiene esos músculos que tiene... No, lo tiene en la vida real. Lo tiene en la vida real. Yo lo vi pasar varias veces caminando hacia el gimnasio, pero no sabía que había sacado ese lomo Seba Cerantes. Trabajó más para este espectáculo. Trabajó más para ese espectáculo, ¿no? Bueno, ahora vamos a charlar de todo esto. Después de las 4 de la tarde, un saludo muy grande a Sergio, siempre es un placer escucharlo. Saludos de Martín Cedrés, gente que se comunica al 098-979-979. Bueno, un saludo para todos los que están también a través del chat de YouTube. Si no nos están siguiendo o si no están suscriptos en realidad al canal de YouTube de M24, simplemente vayan a la campanita y se suscriben, que hay un montón de programación para ver y para escuchar. Se viene Tráfico. Tráfico es una obra que se estrenó, porque para muchos puede ser, bueno, es un estreno, es algo nuevo. Iba a decir estreno nuevo como si fuera una redundancia, pero no es una redundancia, porque es un estreno, pero no no es nuevo. No, se puede en decir. Un momento dudé de las palabras, pero se puede decir que no es un oxímoron. Estreno, sí, la obra yo la estrené en el 2019, es decir, hace ya 6 años, en Bogotá, en Colombia.
La escribí para un actor colombiano, la dirigí allá y la estrené allá. Y bueno, después la obra se ha hecho en distintos países, se ha hecho en Italia, se ha hecho en México, se ha hecho en Brasil, se empieza a filmar ahora una película en Brasil, se estrena este año en Japón, en Corea, en Madrid, está empezando a tener un recorrido muy importante en Sydney. Y bueno, yo hace 2 años quise hacerla acá en Montevideo y para mí tenía que ser antes. Del principio supe que este texto acá en Uruguay lo tenía que hacer antes, por varias razones. Primero, porque es un gran actor. Sí, claro, para empezar. Con quien yo vengo trabajando hace unos años y con quien siempre me fue un gran placer trabajar con él. Pero además porque se necesita, en particular para el personaje, es un monólogo, de la vida de un trabajador sexual que se transforma en sicario, un escort, lo que se llama también. Por lo tanto, los trabajadores sexuales hombres, por lo general, responden a principios de belleza muy hegemónica. Y Sebastián Serantes tiene eso que hablábamos, de ese cuerpo. Es un hombre con una disciplina increíble y que la trabajó más para este espectáculo. Y entonces sabía que tenía que ser él. Después armamos un equipo, nos juntamos con Sebastián Pintos, el productor. Empezamos a pensar y llamamos a Felipe, que saben con quien yo vengo trabajando hace muchos años. Fue alumno mío, después fue asistente, después fue actor en una obra donde él reemplazó a Enzo Bogrinchik cuando Enzo se fue a hacer La Sociedad de la Nieve. Cuando se hizo famoso y nosotros tuvimos que hacer la gira europea. Y le confié la dirección porque yo no quería volver a dirigirla. A mí no me gusta volver a dirigir un texto que ella ¿En serio? No, es muy raro que dirija 2 veces un texto. ¿Y podés soltar sin problemas para utilizar una frase muy en común ahora de la terapia? Absolutamente. Mira, yo tengo 197 obras estrenadas en el mundo entero, en los 5 continentes. Imagínate la experiencia que he adquirido de entender que uno tiene que soltar. Hay 36 Casandras. Yo he visto de las Casandras más under a la que el año pasado se estrenó en el Teatro Colón en una versión de ópera. Tebaslan, he visto, hay más de 25 puestas en escena, he visto de grandes superproducciones en Londres o en Corea del Sur, de producciones más modestas. Y uno tiene que soltar, y justamente la dramaturgia es soltar. Cuando yo dirijo mis propios textos, sin lugar a dudas, es un trabajo mucho más cerrado en sí mismo. Cuando es otra persona que lo va a dirigir y va a haber un montón de cosas que yo no vi y enriquece siempre al texto. Entonces hay que tener una gran capacidad de entender que el texto es una parte y que el director va a hacer una lectura de ese texto y va a agregar, va a cambiar. De allí que sea tan importante tener confianza en el director o la directora a quien uno le entrega el espectáculo, sabiendo que además trabaja también todo un equipo de diseñadores. A mí me gustó mucho, me da mucho placer ver cómo otras personas, a veces no estoy del todo de acuerdo con las cosas que veo, pero me parece siempre interesante ver qué otras lecturas. Esta apuesta, por ejemplo, de Felipe es muy distinta a lo que era mi apuesta, y eso es lo bello también. Claro. Ves además la diversidad en la forma de leer una obra. ¿Y te ha pasado de decir, que no decirle me equivoqué en dar esta dirección, pero decir qué lejos que está de lo que yo pensaba? Porque yo no te veo censurando, no te veo diciendo no lo hagas porque no me gusta. No. Pero capaz jamás. Que decir, no. Como la re. Eso jamás. Bueno, me ha pasado, sí. A ver, no he visto todas esas puestas en escenas porque no puedo viajar. En la medida de lo posible viajo, me mandan los videos. Muchas no las he visto, más de la mitad no las he visto. Pero nunca me pasó, porque siempre es interesante ver cómo cómo otro te descubre, cómo otro te lee y decir, mira, yo esto no lo había visto. Yo cada vez estoy más convencido que interpretar una obra no es encontrar un solo significado, sino la cantidad de significados que tiene. Entonces yo le encuentro mi significado, mi lectura, y no hay nada más bello que desprenderse y ver cómo ese equipo y cómo ese director llevó esa obra hacia ese otro lugar. Y siempre hay algo que va a estar, que es el texto. Claro. Y hay un agregado que va a ser el que le va a encontrar todo ese equipo, y algunas me pueden gustar más que otras. Pero siempre hay que agradecer y siempre hay que disfrutar, aún cuando uno dice, bueno, yo esto acá mucho no lo comparto, pero nunca me pasó de sentir que haya Generalmente siempre tengo una entrevista. No es a mí a quien contactan a las personas que tienen mis derechos de autor y que se ocupan de hacer todas esas gestiones. Después pasan por una entrevista conmigo los directores, las directoras, hablamos,
1 hora y media en conversaciones donde yo veo si me puede pasar, si me ha pasado decir prefiero no dar los derechos. Cuando veo que el proyecto, por ejemplo, hace unos años recuerdo que Tebas Land me la pidieron para hacer una comedia musical en Broadway y bueno, me presentaron una maqueta, un proyecto y no me tentó mucho la idea. Me pidieron una vez unos parodistas para hacer también la parodia. Te iba a preguntar. Sí, me pidieron. Y de eso me arrepiento, dije que no, era un momento también en donde los derechos de autor en la región los tenía una empresa, entonces era muy complicado y después me arrepentí porque igual no era solamente yo el que tomaba la decisión, pero hubiera sido lindo y bueno, de pronto en algún momento se dará, porque creo que cuando se llega a la parodia o cuando se llega... Yo creo que cuando llega a la parodia es algo que te legitima en algún lugar. Si el carnaval no te nombra es porque no existís, decían, si las murgas no te nombran. ¿Te gustaría hacer algo de carnaval? Capaz que no actuar. Lo disfruto, no sabría porque es un código que respeto mucho y que desconozco mucho. Pero sí disfruto mucho el carnaval. Pasé mi infancia viendo carnaval. Sin lugar a dudas hablábamos cómo la calle Chuy me marcó. Yo creo que el Olivol, allá en Millán y Sitio Grande, que era el tablado de mi infancia, donde pasé toda mi infancia yendo a sentarme en esos bancos de madera, a deslumbrarme con los que eran los códigos del carnaval, ver la bajada del camión, ver los murguistas que te pinten la cara, ver eso que sucedía sobre ese escenario de forma tan generosa, ver el barrio, me disfruté muchísimo, así como disfrutaba venir al Solís a ver la Traviata, un Wagner, disfrutaba muchísimo el carnaval. Tuve la dicha de tener esa educación de mis padres, ¿no? Hubo un momento que el teatro se volcó mucho al carnaval y te decía hace un rato, ¿no? Muchos dicen, che, ¿por qué la EMAD no tiene una materia que sea carnaval o algo así? No te veo actuando, capaz que no te veo dirigiendo, pero en una de esas, o haciendo una dramaturgia para parodia, o que digan, vamos a hacer la parodia de la vida de Sergio Blanco a partir de, alguna de tus obras. Bueno, que hagan, no sé si mi vida sería interesante como para hacer una parodia, pero sí, si algún día algún grupo me llama para hacer la parodia de alguno de mis textos, se los daría con mucho placer. Me divertiría muchísimo porque disfruto mucho. Soy un gran espectador de carnaval, no conocedor, no erudito, pero disfruto muchísimo ir al carnaval y cuando vengo en este periodo, por ejemplo, sé que voy a tener por lo menos 3 o 4 veces, haré 3 o 4 tablados, porque además es un momento espectacular de mucha intensidad donde el teatro tiene mucho para aprender, ¿no? De una comunicación directa con la platea, ¿no? Hay algo maravilloso en el carnaval, que se le está hablando a una platea que está atenta y que está viva, que no está calladita en silencio como en el teatro, sino que está viva, que se levanta, que se mueve, que participa, que aplaude. Todo y también tiene el desafío de ver actores y actrices que no son actores y actrices generalmente en su vida, por más de que cada vez hay más que están vinculados a la actuación o al arte escénico, no todos lo están. Eso es lo interesante. El panadero que canta muy bien o que actúa o que es muy gracioso y que tiene su oportunidad ahí, ¿no? Eso es lo hermoso, por eso hay que tener eso, si bien eso es lo hermoso del carnaval. Y para un director dramaturgo como vos, ¿con qué ojos lo mirás? ¿Lo mirás con ojo crítico o lo mirás con ojo de goce? No, porque hay que analizarlo antropológicamente. ¿Qué es el carnaval? Es el baile de la carne antes de que empiece la cuaresma. Es decir, antes de que empecemos a prepararnos en la abstinencia para las fiestas de Pascua, tenemos que permitirnos todo. Entonces, el carnaval es un lugar donde tenemos que permitirnos todo, donde todo está autorizado y que funciona como una forma de exorcizar la sociedad, de lo más sano que tiene una sociedad. Y entonces, por lo tanto, tiene que tener ese aspecto generoso, irreverente, insolente, donde hay que tener cuidado a veces con los discursos del odio, pero hay que entender también que parte de la parodia y del humor es de reírse y que uno puede reírse de todo sin necesariamente activar el discurso del odio. Eso hay que tener cuidado, porque tampoco hay que echarle agua a Jane y limpiarlo y transformarlo en un quirófano y no poder reírnos de nada. Yo siempre digo que la mejor risa y la más sana es la de cuando nos reímos de nosotros mismos. Ahí podemos decir todo lo que queramos. Pero en todo ese debate yo siempre digo, liberemos la palabra del carnaval, que es un lugar donde podemos reírnos de todo sin caer en el discurso del odio. Para terminar, porque podemos hablar horas de esto y quiero volver al tráfico. Ahora hay una polémica por un tema de Shakespeare. No quiero entrar puntualmente en el tema antisemitismo, etcétera, etcétera. Pero sí pensar que Carnaval, a partir de que hay un conjunto de parodistas que parodia El Mercader de Venecia de Shakespeare, puede tal vez estar haciendo entrar a gente al mundo shakespeariano
al mundo del mercader de Venecia, pero también a un mundo que era antisemita en el siglo XV. Uh-huh. Y que no quiere decir, no significa que ese discurso sea el de hoy. Exacto. Sino empezar a mirar a través de los ojos de Shakespeare. Me parece que por hablar de textos carnavaleros de parodias, ahora que se parodia tanta cosa y que hay tanto texto, me parece que está bueno mirarlo desde ese lugar, mirarlo más desde el lugar de me abre la puerta. ¿Cuánta gente habrá ido a googlear igual el mercader de Venecia? Yo creo que el carnaval es un espacio donde tenemos que reírnos, que podemos reírnos de todo, sí, y que no hay que confundir la risa con el discurso del odio. Además, el discurso del odio es cuando viene de los poderosos, ¿no? Que hay que tener cuidado. El carnaval no es el espacio de los poderosos. El carnaval es el lugar en donde venimos a exorcizar y parte de la parodia es la exageración y la burla. Pero hay que tener cuidado con los deslices, hay que estar muy atento con eso también, ¿no? Claro. Con la estigmatización. De pronto es cierto que el carnaval puede haber pecado en algunos momentos por estigmatizar permanentemente determinadas confesiones religiosas, determinadas etnias, determinadas orientaciones sexuales, y eso puede ser un poco agotador. Pero a mí me parece que el carnaval tiene que tener esa apertura, porque es un lugar en donde nos podemos permitir todo. Tráfico que nos permite. Tráfico es otra autoficción donde aparece este escort que se transforma en un sicario, y lo estrenaste en Bogotá. Ajá. Que no es de las ciudades más violentas, pero es una de las más violentas. Creo que Medellín en ese momento. Bueno, no, Medellín ya estaba saliendo. Medellín ya había salido sí, de la violencia desmedida. Bogotá era una de las ciudades más violentas. Fuiste a meterte con ese tema ahí mismo y con el sicariato. Y también con tu historia, ¿no? ¿Estás escribiendo una obra, una novela sobre Jesús? No sé qué circuló esa información, porque las únicas que me preguntan, me preguntaron porque en algún lugar decía, porque en algún momento decía que Alexis era un dramaturgo francés. Yo te estoy diciendo lo que leí, que estaba trabajando sobre una novela o sobre un texto. Sí, eso circuló por algún lado, que el personaje y como en tu vida, como en esto nunca se sabe cuándo es verdad y cuándo es mentira, dije, bueno, capaz que esta es una parte real y estás haciendo una obra de teatro sobre Judas. No, es un personaje que quiero mucho, el de Judas, porque yo siempre pensé porque está bastardeado, además. Yo creo que, y bueno, forma parte del antisemitismo, que lo hemos diabolizado, y de hecho le pusimos ese nombre, Judas, judío. Entonces yo creo que Judas es el gran discípulo de Cristo, es el que entiende el mensaje de Cristo, que hay que liberar el alma del cuerpo, es el que entiende que hay un más allá y que por lo tanto poco importa que lo crucifiquen, en lo que quiere es liberar el alma. Es el mejor alumno y por eso lo entrega. No lo entrega por 30 dinares, que es lo que le pagan, porque Judas pertenecía a los Iscariotes, que era la familia más rica de Judea. Es como que te dijeron hoy en día, anda y mata a alguien o entrega a alguien por 1.000 pesos. No, nadie lo haría. Entonces yo creo que Judas, y por eso después va y se mata, para seguirlo, para ir inmediatamente con él. Esa es mi lectura de Judas. Así que yo tengo un gran respeto por Judas. Creo que es el verdadero discípulo, en que entiende el verdadero mensaje cristiano. Fuiste a estrenar Tráfico a Bogotá. A Bogotá, sí. ¿Cómo fue eso? Porque, ¿cómo fue? No por qué, porque bueno, porque surgió la oportunidad de hacerlo ahí. Pero ¿cómo fue estrenarla en Bogotá? ¿Cómo fue la repercusión? Fue impresionante. Incluso en ese momento que se estaba transformando en una de las ciudades más peligrosas. Yo viajo mucho a Bogotá por cuestiones académicas, se han estrenado muchos textos míos. Yo había dado un seminario, decidí instalarme un tiempo allá para dirigirla, y es una ciudad muy, muy violenta, menos que Medellín. Medellín lo fue más en los 80, los 90, y tuvo mucho éxito porque habla de una realidad en aquel entonces, muy colombiana. Hoy en día, lamentablemente, una realidad que ha tocado también la región, ¿no? Es decir, hace 6 años era impensable hacer tráfico en Uruguay, y hace 2 años, cuando nos sentamos con Serantes para hacerla, decíamos, bueno, pero esta obra acá, el sicariato en la moto, y hoy en día, todos los días aparecen cuerpos baleados, esta forma de asesinato en moto, porque es muy específico de narcotraficante, ¿no? El asesinato en moto, las amenazas. Entonces, lamentablemente, eso es muy triste. Es una obra que hoy en día habla de nuestra realidad. No es una autoficción, porque el personaje es un monólogo central, es Alex, pero yo aparezco como personaje pequeño, se hace referencia a mí, pero es casi como que eje central en toda la obra, y cuenta ese trayecto, como un muchacho que es un escort, que vende su cuerpo, encuentra a un dramaturgo dentro de sus clientes, que le llaman el francés, que le da la idea
de empezar a matar gente. Entonces le dice, bueno, yo te doy plata y vos con eso te compro una moto, comprate un arma y empieza a matar gente. Y empieza a matar gente. Y de alguna manera lo que muestra la obra, que lejos de hacer una apología al delito y al sicariato, lo que muestra es cómo la violencia es estructural, ¿no? Cómo la violencia, nadie es violento, no se nace violento, se hace violento. Y la obra plantea eso, ¿no? Cómo la violencia es algo que producimos, que es estructural, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que nadie roba ni mata por placer o porque tiene ganas, lo hace porque hay una sociedad, una estructura que lleva a que las personas hagan eso. Sin santificar tampoco a un asesino o un violador, ¿no? Primero en quien hay que pensar es en la víctima siempre, que es el que primero que padece la violencia, sin lugar a dudas. Pero el teatro tiene esa capacidad, eso que hablamos del chiaroscuro, que se interesa siempre de las dos partes. Por eso nace con la democracia, ¿no? Es decir, la empatía total y la solidaridad con la víctima primero, pero entender que la persona que mata, que viola, que asesina, que golpea, que entra en esos mundos, muchas veces no lo hace por placer, sino por necesidad o por una sociedad que lo lleva a esa situación. Y esta obra Tráfico, que la estrenaste por allá por el 2019, ha cobrado mucha vigencia en esta zona, en esta región. ¿Y en el resto del mundo cómo te ha ido? También. Porque capaz que a veces estamos muy metidos en nuestro informativo local o regional, ¿no? Pero no sé, no imagino en Francia en París, pasando, baleando y siguiendo. Y en este momento, Marseille, Le Havre, el puerto del norte, se transforma en el primer puerto por donde entra la droga en Europa. Y están empezando a aparecer, sí, también las desapariciones, las amenazas, los muertos, los arreglos de cuenta, no sé cómo se dice en español. Los ajustes de cuenta. Los ajustes de cuenta. Ves que el tener dos lenguas a veces es... ¿Y cómo sería en francés? Le règlement de compte. El ajuste de cuentas, eso está empezando a pasar mucho en España, en Italia, por ejemplo, se estrenó el año pasado y tuvo mucho éxito. Lamentablemente el narco y el narcotráfico ya es algo que no solamente específico a México o a Colombia o a la realidad sudamericana, sino que está en el mundo entero. No te digo lo que es China. En este momento la obra, de hecho, hace unos días me la pidieron en Shanghái y en Pekín. Se va a estrenar en Japón, se va a hacer en Egipto, me la pidieron en Corea del Sur. Es decir, es una realidad que lamentablemente se está... Y la obra no solamente habla de narcotráfico, sino que también habla de el matar por encargo. Después cada cultura lo tiene de pronto ligado a otro tipo de problemáticas, pero el asesinato por encargo, la figura del sicariato, que es el que se manda a matar por encargo, no es solamente monopolio de los narcos, también el mundo de la mafia, por ejemplo, ¿no? La mafia, sea rusa o italiana, trabajaba así también. Es muy, muy border en el sentido de que hay algunas sociedades, yo te decía, bueno, estrenar esto en Bogotá, ¿no? Lo que puede haber significado. Estrenarlo en algunos lugares como China, por ejemplo, ¿no? O en Japón, lugares donde uno ve el sicariato como algo mucho más lejano, tal vez, o mucho más distante. Me parece que te debe generar mucha curiosidad saber qué pasa en esas sociedades. Me da curiosidad. De todos modos, el sicariato, antes de que entre, creo que ya en la China del siglo VI a.C. existían las figuras de los sicarios, que eran los que en algunas cortes mandaban. Es decir, porque el sicariato lo llevamos muy vinculado al narcotraficante, pero el sicariato es alguien que mata por encargo, ¿no? De hecho viene de Iscariote, mira, justo hablamos de Judas, Iscariote y sicario, que era el arma con el que se mataba, pero no hay cultura en la que no exista, es decir, es matar a alguien. Hablábamos de Shakespeare recién. Shakespeare está llena, de hecho yo digo que Tráfico, tomando mucho respeto con Shakespeare, es mi Macbeth, en el sentido de que es Macbeth, ¿no? Es un hombre que empieza a matar. No es un sicario, pero es un hombre que empieza a matar y que le empieza a gustar matar, y que se va dando cuenta que en el matar hay un cierto placer. Y la obra también indaga metafísicamente eso, ¿no? No solamente en un aspecto social, sino también esa especie de adicción a la muerte, ¿no? El personaje es adicto a un montón de cosas, pero también es adicto, le empieza a gustar matar, y de pronto ya mata no de 3 balazos, sino que se da cuenta, él dice el placer de ver una bala que entra en un cuerpo y desparrama sangre, ¿no? Y en un momento dice, bueno, se va dando cuenta de que en este mundo cada vez se va a necesitar, en este mundo cada vez más se va a necesitar gente que mande matar gente. Lamentablemente es así el mundo. Entonces yo creo que eso es lo que le interesa de pronto a otras culturas, es ese aspecto, ¿no? El placer ese terrible de este personaje de matar hasta que termina siendo devorado por eso, ¿no?
La verdad que placer, ya son las 5 de la tarde. Está en la sala Balso todos los días hasta el viernes, hasta el sábado 9. Hasta el domingo. Hasta el domingo 9, a las 21 horas. Un espectáculo maravilloso dirigido magistralmente por Felipe Ipar con un equipo de diseñadores. Tengo un chumerío ahí. Porque me dijiste que te juntaste con Gabriel Calderón. Andan con ganas de hacer algo este año, ¿no? Sí, nosotros porque hablé con Gabriel y me dijo, no, hablé con Sergio, que no lo tiene escrito, pero yo me digo que ya me comprometí. Sí. Y vos te comprometés con obras que no están escritas, es una maravilla. Gabriel, además de ser como un hermano, como un amigo, además es el padre de mis ahijados, es decir, que es casi como alguien de la familia. Vivimos teniendo proyectos. Yo creo que vivimos teniendo proyectos. Después que lo hagamos o no los hagamos, un poco importa. Pero el camino es la recompensa. Sí, siempre es lindo estar proyectando y tenemos sí proyectos. Ahora que terminó de la comedia, que está con tiempo más libre, aunque está con una agenda internacional muy cargada, estamos sí preparando un proyecto, pero bueno, por ahora no podemos decir. No, pero me dio mucha gracia porque me dijo, le dije, ¿qué vas a hacer cuando deje la comedia? No, ya tengo algunos proyectos. La otra vez me habló Sergio para hacer una obra que ni siquiera escribió, pero ya le dije que sí. Bueno, sí. Es maravilloso. Pero a mí con Gabriel nos pasa eso mutuamente. Uno llama al otro un proyecto y a mí me llama Gabriel y yo no necesito nada más que decir que sí, y a él le pasa lo mismo y estamos siempre ideando y pensando, y además para mí es un referente a seguir permanente. Muchísimas gracias, Sergio, placer. Estoy arrancando la temporada en vivo porque había programas grabados en enero y me pasa una cosa fantástica. Arranco contigo en vivo y mañana a las 4 de la tarde viene otro tremendo actor que está en un momento muy fuerte, que es Rogelio Gracia, un actor que acaba de estrenarse hace 10 días la serie en Netflix, que hasta hace muy poco no podía hablar casi nada, pero como somos amigos vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Cassiari y el mejor infarto de mi vida. Y de lo que significa ser un estreno mundial, ¿no? Un maravilloso actor, yo lo descubrí, que hizo un Eduardo II hace 30 años, que fue maravilloso, dirigido por Omar Varela. Es una persona extraordinaria, además, esos actores de lujo que tiene el Uruguay. Gracias, Sergio, placer de siempre. Nos estamos viendo en la vuelta ahora que estás acá. Gracias. Mañana a las 4 de la tarde volvemos, un placer. Ya se viene, antes que me olvide. Señores, se va la murga. Muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros.